Bienvenidos alumnos y alumnas. En esta sesión veremos cómo interpretar la información mediante las medidas de tendencia central y terminaremos la investigación que estuvimos avanzando. Primero, veamos la importancia de las medidas de tendencia central en nuestra vida cotidiana. En esta gráfica nos muestra el impacto del coronavirus en el PIB de Latinoamérica. Un estudio realizado por el Banco Mundial. El PIB es el Producto Interno Bruto, que es una medida de las actividades económicas de un país. En el gráfico, el Perú será el país con la mayor caída del PIB, con menos 12%, y en promedio, Latinoamérica caerá menos 7,4%. En el último informe técnico del INEI Perú, Formas de Acceso al Agua y Saneamiento Básico del 2019, vemos que nos muestra un gráfico de barras, donde están las regiones del país y una línea punteada roja que indica 85,7% a nivel nacional. Esto es el promedio de todas las regiones. Como vemos, los promedios nos sirven para conocer hacia dónde tienden los datos de forma general. A este tipo de medidas se conoce como medidas de tendencia central y son importantes para nuestra vida cotidiana, poder hallarlos e interpretarlos. Ahora veamos nuestra situación. El estudio que venimos avanzando de la semana anterior, donde ya hicimos la encuesta, recopilamos los datos, los organizamos en tablas de frecuencias e hicimos la gráfica de barras y circulares, ahora nos toca ver las medidas de tendencia central y finalmente establecer las conclusiones finales de nuestra investigación. Primero, revisemos los conceptos más importantes para esta sesión. Las medidas de tendencia central, como vimos los ejemplos iniciales, nos indica hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos, donde las medidas más utilizadas son la media, la mediana y la moda. La media es una medida de tendencia central que indica el valor medio o promedio de los datos mediante la suma total dividida entre la cantidad de datos. Se denota como X con una barrita arriba. Esta media solo se utiliza para datos de variables cuantitativas, ya sea discreta o continua. Su fórmula puede ser expresada como suma de datos dividido por la cantidad de datos. En términos, la suma de todos los valores de discretos dividida entre n es la cantidad total de datos. Veamos un ejemplo. Nos piden calcular la media de las alturas de 5 alumnos de secundaria. Estos están en metros: 1,45 metros, 1,49 metros, 1,42 metros, 1,40 metros y 1,42 metros. Entonces, como vimos, la media se calcula como la suma de datos 1,45 más 1,49 más 1,42 más 1,40 más 1,42, todo dividido entre 5, que es el total de alumnos. La suma es 7,18, que dividido entre 5 da 1,43. Por lo tanto, la media o el promedio de la altura de los 5 alumnos es 1,43 metros. La mediana es una medida de tendencia central que indica el valor indicado en el medio de una secuencia creciente o decreciente de los datos. Al igual que la media, se aplica solo para datos de variables cuantitativas. Como fórmula, podemos indicar que la mediana, denotada como M, es igual al valor ubicado a la mitad de los datos. Para las variables discretas existen dos posibilidades para hallar la mediana. Cuando el número de datos n es impar, la mediana será el valor ubicado en la posición n más 1 sobre 2. Cuando los datos están ordenados en forma creciente o decreciente. En cambio, si el número de datos es par, la mediana será la semisuma de los datos ubicados en las posiciones n sobre 2 y n sobre 2 más 1. Veamos dos ejemplos. Siguiendo el ejemplo de las 5 alturas, ahora nos piden la mediana. Como el número de datos es impar, la ubicación de la mediana será en n más 1 sobre 2, que será 5 más 1 sobre 2 igual a 3, es decir, en la posición 3.
Entonces ordenamos de menor a mayor de forma creciente. Tenemos 1,40, 1,42, 1,42, 1,45 y 1,49. Vemos que en la posición 3 está ubicado el valor 1,42 metros, que será la mediana. Ahora, ¿qué pasará si un alumno se añade a los datos con una altura de 1,44? Ahora ya tenemos 6 datos. Entonces, como el número de datos es par, la mediana será la semisuma de los términos ubicados en la ubicación n sobre 2, es decir, 6 sobre 2 igual a 3, y en n sobre 2 más 1, es decir, 6 más 2, 6 entre 2 más 1, que es igual a 4. Entonces, los términos estarán ubicados en la posición 3 y 4. Entonces, ordenamos de menor a mayor y vemos que la posición 3 y 4 son 1,42 y 1,44. Calculamos su semisuma, 1,42 más 1,44 sobre 2, que nos da 2,86 sobre 2, que es igual a 1,43. Por lo tanto, la mediana será 1,43 metros. La tercera medida de tendencia central es la moda. Esta medida nos indica el valor del dato o datos más frecuentes, es decir, que se repiten más veces en los datos. Esta se denota como mo. A diferencia de las anteriores, esta se puede aplicar tanto a datos de variables cuantitativas como cualitativas. Como fórmula podemos decir que la moda es igual al valor o valores de mayor frecuencia. En los gráficos estadísticos es mucho más sencillo identificar la moda. En el gráfico de barras, la moda será el valor que tiene la barra más alta. Y en el gráfico circular es el valor con la mayor porción o mayor porcentaje del círculo. Sigamos con el ejemplo de las alturas de 5 alumnos. Vemos que el valor 1,42 se repite 2 veces y los demás solo una vez. Por lo tanto, la moda será 1,42 metros. Ahora veamos cómo se hallan las medidas de tendencia central cuando tenemos datos de una variable cuantitativa discreta tabulada. Tenemos la siguiente tabla de frecuencias donde se indica el número de hermanos de 15 alumnos. Vemos que 5 alumnos indicaron que tienen un hermano, 3 alumnos que tienen 2 hermanos y 7 alumnos que tienen 3 hermanos. Entonces, la media será calculada como la suma de todos los datos. En este caso será la multiplicación del número de hermanos por su frecuencia absoluta y todo dividido entre el número total de datos. Así tenemos 1 por 5 más 2 por 3 más 3 por 7, todo sobre 15. Esto es igual a 32 sobre 15, dividimos y resulta 1,13. Por lo tanto, la media será 1,13. Ahora la mediana. Como el número de datos es impar, la ubicación de la mediana estará en la posición 15 más 1 sobre 2. Es igual 16 sobre 2 igual 8. En la posición 8. Ahora ordenamos de menor a mayor los datos y justamente en la posición 8 vemos que divide los datos en dos partes iguales. 7 datos a la izquierda y 7 datos a la derecha. Por lo tanto, la mediana es 2. La moda será igual a 3 porque esta se repite más veces, 7 veces. En el caso de las medidas de tendencia central de una variable cuantitativa, solamente se pueden calcular la moda. Por ejemplo, en esta tabla de frecuencias sobre el color favorito de 18 alumnos de secundaria, vemos que el color favorito más frecuente es el rojo. En sus gráficos estadísticos podemos identificarlo fácilmente. Por ejemplo, en la gráfica de barras de estos datos vemos que el rojo es la barra más alta y en el gráfico circular vemos que el rojo tiene la mayor porción y porcentaje de la gráfica. Ahora desarrollamos la situación. El avance del trabajo de estas 2 últimas semanas llega a su conclusión en esta sesión. Realizamos la encuesta a 30 personas de nuestro entorno familiar y social. Recolectamos los datos, los organizamos en tabla de frecuencias y lo graficamos tanto en gráfica de barras como circular. En esta sesión hallaremos las medidas de tendencia central y haremos la infografía con las conclusiones finales del trabajo. Para la pregunta 1 sobre la ocurrencia de discriminación, en el ejemplo que se desarrolló se tuvo la siguiente tabla de frecuencia. Graficamos en gráfico de barras y gráfico circular. Entonces, como vimos,
Cuando se trata de variable cualitativa, solo podemos hallar la moda como única medida de tendencia central. Por lo tanto, para la variable ocurrencia de la discriminación, tenemos que la moda es no, porque fue la respuesta más frecuente con 60%, como podemos ver en la tabla y en los gráficos. Para la pregunta 2, sobre motivos de la discriminación, en el ejemplo que se desarrolló, se tuvo la siguiente tabla de frecuencia y lo graficamos en gráfico de barras y gráfico circular. Entonces la moda es rasgos faciales y o físicos, porque fue la respuesta más frecuente, como podemos ver en la tabla y en los gráficos. Para la pregunta 3, sobre el lugar de la discriminación, en el ejemplo que se desarrolló, se tuvo la siguiente tabla de frecuencias y lo graficamos en gráfico de barras y gráfico circular. Entonces la moda es escuela, porque fue la respuesta más frecuente, como podemos ver en la tabla y en los gráficos. Para la pregunta 4, sobre el entorno que discrimina, en el ejemplo que se desarrolló se tuvo la siguiente tabla de frecuencia y lo graficamos en gráfico de barras y gráfico circular. Entonces la moda es no, porque fue la respuesta más frecuente, como podemos ver en las tablas y en los gráficos. Finalmente presentaremos nuestra información obtenida en una infografía que incluirá las conclusiones finales de la investigación. Se colocará el título, Estudio sobre la discriminación. Indicaremos el tamaño de la muestra, que son 30 personas, de su entorno familiar y social, y el periodo de la encuesta realizada. En este caso se puso del 4 de agosto al 8 de agosto del 2020. Colocamos el porcentaje de personas discriminadas. En el ejemplo se obtuvo que el 40% ha sido discriminado. A los dos costados colocamos los gráficos circulares de las preguntas 2 y 3 sobre el motivo de la discriminación a la izquierda y sobre el lugar de la discriminación a la derecha. De estas gráficas concluiremos de esta forma. En este ejemplo se obtuvo que el motivo más frecuente fue rasgos faciales y o físicos, y que el lugar más frecuente de la discriminación fue la escuela. Debajo colocaremos la pregunta 4 con su gráfico circular sobre el entorno que discrimina. En este ejemplo se obtuvo que el 20% de encuestados su entorno ha discriminado. Con esta infografía quedaría finalizada la investigación. Pueden agregar figuras y fotos como decoración de manera adicional. Muy bien, estudiantes, en esta sesión aprendimos a interpretar la información mediante las 3 medidas de tendencia central más importantes: la media, la mediana y la moda. Terminamos nuestra investigación sobre la discriminación mediante una infografía con sus conclusiones finales. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.